Bueno, le damos la bienvenida a Aldo Lorrusso, empresario metalúrgico, y a Ariel Aguilar, el presidente de Segera. Gracias a ambos por estar. Buen domingo. Gracias. A ver, ¿de qué manera el tarifazo y sobre todo esta escalada del dólar, en detrimento, en devaluación del peso argentino, impacta en el día a día de la pequeña y mediana empresa? Mira, el tarifazo tiene dos componentes para la pequeña y media empresa. Uno es en el costo de las empresas. Tenemos ahí, ustedes mostraron una cooperativa, seguramente esa cooperativa es gas intensiva, o sea, le impacta muchísimo. Sí. En otras impacta menos, pero en las que impacta menos ya el costo está por sobre la tarifa que pagan un colega a nivel internacional. Te doy mi ejemplo, yo estoy en el 3,2 del costo, un brasilero está en 2,8 y un alemán está en el 1,8. O sea, eso te da un panorama de que las tarifas han tenido un aumento importante. No es cierto lo que dice el ministro Cabrera, que no hay pymes que no han cerrado por las tarifas, hay pymes que han cerrado por la tarifa. Y por el otro lado, el segundo componente es lo que quita del consumo este aumento al ciudadano. ¿Sí? Nos baja el movimiento de nuestro mercado interno. Claro. Así que tenés ahí los dos componentes que afectan a la tarifa. Y en segundo lugar, el aumento del dólar, como explicaba antes el economista, nos impacta en los insumos. En la metalmecánica, la mayoría de los insumos están en dólares. O sea, es imposible no pasar a precio, porque el insumo principal, el acero, está en dólar. Así que tenemos una situación bastante compleja que no hemos acostumbrado en los últimos años, ¿no? Y en este contexto, ese aumento lo trasladan al producto que ustedes entregan, venden. Nosotros hacemos un esfuerzo por no trasladar el total, pero sí, se te hace imposible. En mi caso, la incidencia de la materia prima es de un 56% en el costo del producto. O sea, si la materia prima te aumenta un 25%, no podés no trasladar una parte al insumo, ¿no? Al producto. Por el otro lado, lo que sí te quiero recalcar que todavía los productos industriales siguen siendo competitivos a nivel internacional a pesar de todo esto. Así todo, digamos. Así todo, seguimos siendo competitivos para salirnos del discurso de la industria no es competitiva. La industria nacional es competitiva. Sí. Veamos después la cadena de comercialización, lo siguiente que impacta en el precio final del producto que le llega al consumidor. Ariel, en general por Segera, por perseguir Segera, pero en particular vos venís del rubro del cuero. Yo soy presidente de la Cámara de... Buenos días, antes Buenos gracias días por la invitación. Por favor. Soy presidente de la Cámara de Manufactura del Cuero y soy dirigente de Segera. Sí, impacta en el cuero como en un montón de lugares, porque lo que está sucediendo, por ahí hay una situación, a veces Cabrera juega al límite. Y juega al límite en términos de algunas declaraciones, como que también las importaciones no impactan, o como que una pyme no cierra por tarifas. Y probablemente la gran mayoría no sea que están cerrando esas 5.000 pymes solo por tarifas. Pero es la gota que rebalsa el vaso. Pero que vos tenés suba de importaciones, caída de consumo, tarifas, ¿sí? Tenés todos los atrasos impositivos. Respecto a las tarifas, un trabajo que hizo Segera, o sea que en insumos textiles, por ejemplo, una fábrica de cierres en el 2015, para pagar sus costos energéticos, tenía que vender 1.000 cierres. Hoy tiene que vender 14.000 cierres. Una fábrica de manijas de herraje en 2015 tenía que vender 1.744 manijas para cubrir los costos energéticos. Hoy tiene que vender 12.000. Y mirá el caso de una petroquímica. Solo para cubrir los gastos. Ahí estamos hablando de los costos energéticos, ¿no? Cuando dicen que la tarifa impacta o no impacta. Vos fijate cuánto tiene que vender en un mercado interno que se cae, ¿no? Entonces, y mirá una petroquímica. En 2015, 20 litros de aceite tenía que vender para pagar las facturas de energía. Hoy tiene que vender 390 litros de aceite. Digo, esto es lo que pasa en la realidad y lo que sucede y que se va sumando, ¿no? La suba del dólar, la suba de la tasa. La suba de la tasa de interés es tremenda. Vos calculás que nosotros por ahí para generar alguna venta le decimos a los clientes, tomate 90, 120, 150 días, pero comprame algo. El empresario pyme que esté escuchando me va a entender de cómo funcionamos, ¿no? Entonces, lo único que pedís es que te manden los valores. Cuando te mandan los valores, ¿qué haces? En el contexto actual, que tenés que pagar salarios o que tenés que pagar obligaciones impositivas, vas y haces lo que nosotros decimos, reventamos los cheques en el banco. ¿Qué es eso? Vamos y descontamos los cheques. Con una tasa del 43%, perdés toda la rentabilidad. Entonces no es una cuestión ni de llorones, ni de que no suben las importaciones, ni de que una pyme no cierra solo por la suba de tarifas. Todas estas cosas que se dicen así livianamente, en la realidad explican las más de 5.000 pymes que ya cerraron por un conjunto de medidas que se han tomado. ¿Notan la caída del consumo
del mercado interno? Sí, nosotros notamos un deterioro muy fuerte de la economía en el consumo. No te vas a encontrar con una estadística de PYME que no te diga más del 30% de caída con respecto al 2015, se sostiene esa caída. Siempre tenés sectores que están arriba, son los que se usan para armar a veces las estadísticas. Sí. A mí me sorprende que algunas cámaras, colegas digan esto avanza en el sentido correcto. El otro día me sorprendió un dirigente diciendo que tenía muchos asociados, o sea que había que reducir el número de empresas. O sea, yo creo que hay un tema también con el pensamiento del empresariado PYME y una colonización de ese pensamiento que asocia achicamiento de la economía al achicamiento de nuestro sector, ¿no? Claro. Es un análisis que debemos hacer los dirigentes PYMEs sobre la situación propia y sobre el propio pensamiento como desarrollo de una industria nacional, ¿no? ¿Se sienten abandonados en este contexto, teniendo en cuenta que el gobierno Mauricio Macri apunta más a apoyar al mercado financiero en detrimento de producción nacional? Lo que sí sentimos que se está priorizando un modelo financiero por seguro uno productivo. Sí. Esto es real y esto lo explica lo que decía Aldo, la caída del consumo en sectores como el nuestro. Imagínate, calzado, textil, marroquinería. La SUBE arrastró el primer año un 20% menos en unidades, el segundo año un 10% promedio. Llevamos 4 meses de caída consecutivos, estamos hablando de caída de consumo. Vos sumale una suma de importaciones promedio, en el caso de las manufacturas del cuero y afines, de un 80% en 2 años, el calzado un 60%. Prendas terminadas textil, sumando los 2 años, casi un 100% de prendas más. En ese contexto, más allá de las buenas intenciones o de poder decir, a lo mejor el gobierno por ahí dice nosotros queremos a las pymes, o alguna vez se dijo somos un gobierno pyme, las medidas estructurales van hacia un lugar que no es productivo, van hacia un lugar que no es la producción y el trabajo. Y por eso esta reunión del otro día que se dio con la CGT y que se dio consejera y que tiene que ver con esto de, bueno, vamos a juntarnos más allá de cualquier cuestión partidaria. Esta no es una discusión de partidos políticos ni de candidatos, sí, pero sí es una discusión de qué proyecto de país queremos. Y en ese sentido el trabajo va a ser junto con los trabajadores, con los empresarios pymes, para proyectar este otro tipo de país que nosotros le proponemos al presidente. Ahora, hoy por hoy creo que apunta hacia otro lugar las políticas del gobierno. Yo creo que debemos proponer un modelo de país a la sociedad, ¿no? Porque sabemos que el presidente no nos incluye en el discurso, pero no nos escucha, o los políticos, yo te diría, nos incluyen en el discurso y no nos escuchan. No los hechos. Claro, hay hechos que no acontecen. A veces hoy yo me doy cuenta en los medios, la palabra pyme y empresa productora pyme aparece continuamente. En lo discursivo se lo utiliza mucho, pero claro, en la diaria... Después, y por eso hay que elaborar un proyecto que trasciende este momento político. Claro. Y todos los actores políticos deben incluirnos en la elaboración de ese proyecto, porque si no, en el próximo periodo, gane quien gane la presidencia, o en el próximo cambio económico que haya, nosotros seguimos siendo los socios muy menores cuando somos los que otorgamos la mayor cantidad de mano de obra, ¿no? Entonces esto es un llamado de atención hacia el futuro. Bueno, hoy estamos en crisis, no hay duda. Cambian las situaciones macroeconómicas, nosotros podemos volver a crecer, pero seguimos excluidos de la idea de desarrollo de país, ¿no? Esto es un llamado, vuelvo a repetir, de atención para toda la dirigencia política, que si nos incluyan verdaderamente. Pero para que la gente tome noción y magnitud de este contexto, el mundo pyme, ¿a cuánta gente le da trabajo? ¿A qué porcentaje de la población económicamente activa? Al 80%, vos tenés que calcular que el cálculo es del 80%, 85% del empleo generado en la Argentina. Pero además el presidente mismo lo dice, y el presidente dice que el 99% de las empresas son pymes. Entonces, en ese contexto, como era el dicho ese, Aldo, que decía que estamos en boca de todo pero en manos de nadie. Entonces, claro, hoy pareciera que sirve hablar de las pymes y demás, pero hay una realidad que tiene que ver con esto, de constituir el sujeto político, empresario, que sea capaz de discutir estas ideas en el Congreso, en los municipios. Entonces, ¿qué sucede? La realidad, lo que a vos te indica, es que el 58% de las pymes, ¿sí? de ese total que genera el 80% del empleo, son empresas de 10 personas, de 12 personas. Claro. Y vos decís, pero son empresas chiquitas, sumadas, son las que te dinamizan la economía de los barrios, las que te generan inclusión, las que te generan crecimiento. Entonces, fíjate la importancia vital, no solo en términos numéricos de 80% o 99% de las empresas, es lo que genera en un barrio esa dinámica. ¿Qué medidas que tendría que tomar el gobierno nacional ustedes verían con buenos ojos, como un gesto hacia el sector de ustedes, a un control más exhaustivo sobre las importaciones, beneficios impositivos? Mira, yo creo que volver a cuidar el mercado interno,
mirando las tarifas que pagan los consumidores, se diría sacándonos nosotros del lugar, mirando las tarifas que pagan los consumidores. Sí. Obviamente el ministro Cabrera volvió a hablar de tasas subsidiadas para las pymes, o sea, para inversiones productivas o para capital de trabajo, eso sería una buena medida. Y la administración del comercio. Nosotros, como dirigentes, nunca pedimos el cierre del comercio. Creo que porque nos afecta también a nosotros el cierre del comercio. Como dijo la chica economista, mostraba antes, hay insumos que son importados. Entonces frenás el desarrollo. Ninguno de los extremos son buenos, ¿no? Ni el libre mercado, ni el proteccionismo. No, pero por ejemplo, yo vengo de Alemania, donde yo exporto a 14 países y tengo relación con empresarios de otros sectores. Sí. En Alemania, los municipios subsidian a las empresas pequeñas. Por eso logran precios competitivos en Europa, y estoy hablando de Alemania, el país más caro de Europa. Entonces, también resignificar la palabra subsidio. No es malo dar un subsidio. No es una mala palabra. No es una mala palabra. No. Fíjate cómo se nos pierde en el recorrido qué estados están dando subsidio, porque vos mirás, el Estado alemán no da subsidio, lo da el Estado municipal. Y eso no aparece en la gran estadística contra las personas, las empresas que nosotros ¿Pero por qué lo subsidia? Porque sabe que esa pyme da trabajo a la gente. Claro. En un pueblo cerca de Hamburgo. Círculo virtuoso. Exactamente. Pero, además, esto me encanta lo que dice Aldo en términos de no tengamos miedo a determinadas palabras. Cuando dicen proteccionismo, es lo que está ejerciendo hoy el mundo, los países desarrollados, para proteger a sus industrias y sus mercados internos. Entonces no sé por qué para nosotros sería una mala palabra. Y nunca planteamos un cierre de fronteras, pero además no existía. Esta es otra mentira que se ha instalado. Acá se ha dicho, Argentina tenía dichos de Cabrera, que Argentina tenía la frontera cerrada. Bueno, eso no es cierto. Simplemente en mi sector habían entrado en el 2015, mi sector, 15 millones de productos. 15 millones de productos de marroquinería en el año 2015. ¿Sí? Marroquinería estamos hablando de carteras, cinturones, billetes. Toda la gama. Toda la gama. El problema es que en el 2017 al año siguiente ya me entraron 24 millones. Y después pasé a 32 millones el otro año. Entonces no es que estaba cerrada. Lo que vos no podés es no administrar tu comercio exterior como hacen las naciones desarrolladas. Por eso no es que el proteccionismo esté mal, no es que subsidiar a las empresas pymes esté mal, para nada, depende del proyecto de país que quiera llevar adelante. Y nada incluye y redistribuye más que la industria. En el caso de ustedes, para ir a las cosas puntuales, ¿cuántos empleados tienen? Yo tengo 27 empleados. ¿Y cómo hacer para que todo este contexto de tarifazo, de la suba del dólar, de la devaluación del peso, no sea el primer fusible, el de tener que despedir gente? Hace malabares, imagino. Hacemos malabares. Sí, malabares. Uno no quiere llegar a la situación de que ya en mi empresa la hemos sufrido 2 veces, que fue en la década del 80 con la hiperinflación y en la década del principio de los 2000. ¿Teniendo que despedir mucha gente? No, nosotros no tuvimos que despedir, pero tuvimos que suspender. Claro. Y mi padre se iba llorando en cada situación que aconteció. Me dejaba a mí la tarea porque para él era muy duro decirle a un empleado. Imagínate que nosotros abrimos las empresas y el empleado está en la puerta. Claro. O llegamos un poco más tarde y vas recorriendo la empresa y tenés que saludar a los 27 empleados. Entonces decirle andate a tu casa o no te puedo pagar el sueldo es una situación muy dura. Nosotros queremos no llegar a eso. Seguro. Queremos que el gobierno tome acciones para no llegar a eso. Y se nos hace difícil, cada vez más difícil. Hoy, entre lo que conversamos entre todos nosotros, cómo vamos a pagar el aguinaldo, claro, que ya es un tema, estamos en junio. Ya estamos encima casi. Y sabés que nuestro empleado se ha endeudado en algunos lugares y necesita cobrar el aguinaldo en fecha. Claro. Entonces, ¿cómo juntás el dinero para pagar el aguinaldo? Yo creo que esto te genera una situación de angustia bastante importante, ¿no? Es un trato muy particular, ¿no? El que tienen con sus empleados, Ariel, teniendo en cuenta la pyme y esta cercanía, esta proximidad, teniendo en cuenta que son contextos chicos, de grupos de no más de 20, 30 personas. Sí, uno piensa en la realidad, porque aparte los conoce con el tiempo. Yo a veces escucho a los funcionarios, a algunos economistas, hablar de la macroeconomía en términos. Y lo que termina sucediendo cuando se firman acuerdos como el que se firma con el FMI, que hablan solo de la macroeconomía, a nosotros nos significa reducción de mercado interno, a nosotros nos significa caída de venta y pérdida de puestos de trabajo. Lo que ningún economista va a entender es tener que mirar la cara a un tipo y decirle no tengo más trabajo, o nos estamos atrasando las quincenas como nos está pasando a casi todo el sector nuestro, o otra cosa que está sucediendo, vos fijate que hubo 200.000 embargo a empresas pymes
el año 2017, 200.000 embargos, una locura absoluta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Que para pagar salarios se están atrasando las cargas sociales. Entonces, esto es lo que pasa ¿viste? En la macro es muy fácil hablar de muchos temas, ahora en el día a día, en el trato con la gente, y no es tan fácil andar achicando personal, ¿eh? Gracias a ambos, por su tiempo. No, por favor, gracias por invitarnos. Esperemos que la cosa mejore. Gracias. Ojalá. Muchas gracias.